Muy buenas tardes a todos los que están reunidos allá en Villahermosa, Tabasco, México, en la congregación allá del reverendo Andrés Cruz Gallegos, a todos los hermanos de los diferentes lugares de México, de Veracruz, de Chiapas, de Campeche y demás lugares que se encuentran allí representados en todos ustedes, pastores, ministros, compañeros del cuerpo ministerial de este tiempo final, de la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación de reino. Un saludo muy especial al reverendo Andrés Cruz Gallegos y también al misionero Miguel Hermúdez Marín allá en Monterrey, México, y también a todos los ministros, hermanos y hermanas en los diferentes países. Hoy, lunes 13 de mayo de este año 2024, leemos una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 29 en adelante, donde nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de las Escrituras y de los mensajeros de los cuales Dios ha hablado a través de ellos, que son profecías, ya sean para ser cumplidas en ese tiempo o más adelante, no pasan, o sea, no caen en tierra. Pueden tomar asiento unos minutitos. Vean, para el cumplimiento de la primera venida del Señor, 2000 años atrás, hubieron escrituras que fueron habladas por los profetas, porque Dios había dicho en Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Toda obra que Dios lleva a cabo en medio de la raza humana, la hace por medio de sus instrumentos. Sus embajadores son embajadores celestiales que aparecen en este planeta Tierra de edad en edad y de dispensación en dispensación para llevar a cabo la obra correspondiente a ese tiempo. Y ellos estuvieron trayendo la revelación al pueblo, la cual daba a conocer a la raza humana lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo y también lo que Él haría más adelante.
Todo lo que fue mostrado en el Antiguo Testamento estaba apuntando a la venida del Mesías. Todo señalaba a la venida del Mesías. En Isaías, capítulo 9, nos dice el profeta Isaías que él fue el que dio muchos detalles de lo que sería la venida del Mesías y cómo sería. Dice en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora vean ustedes cómo Isaías también nos mostró lo que sería el final de la venida del Mesías. Nos habló allí de su nacimiento y también nos habla de su final. En el capítulo 53, recuerden que el séptimo sello en la primera venida del Señor tuvo un comienzo, su nacimiento, y tuvo un final, muriendo en la cruz de Calvario. Así es en la segunda venida del Señor. Así es en el séptimo sello, en este tiempo final. En el capítulo 53, verso 1 en adelante nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vean cómo Isaías profetizó lo que sería el nacimiento y también lo que sería su final. Luego, cuando Jesús apareció,
el cumplimiento de lo que Isaías había profetizado. Aparece allí, en medio del pueblo hebreo, por medio de una virgen, nace, ya sabemos cómo fue ese nacimiento, y lo primero que le dicen es: tú eres un hijo ilegítimo. Ya empiezan por ahí a sacarle cosas al Mesías. Luego, ven ustedes, cuando él le dice que en él se están cumpliendo las profecías y las promesas que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de él, cuando se paró en San Lucas capítulo 4 y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando leyó el capítulo 61 de Isaías, vean, ellos no entendieron que allí estaba la palabra encarnada de lo que Isaías había profetizado. Y más bien le decían: pero este no es el hijo de José. Y María, conocemos sus hermanos. ¿Cómo este va a decir ahora que es el Mesías? Vean, no tenía, vamos a decir, un currículo, como tampoco lo tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista fue su precursor. Un ministerio de 6 meses, pero fue el hombre más grande, dice Jesús, de los nacidos de mujer. No hubo alguien mayor que Juan, porque Juan estaba precursando la venida del Mesías. Ahora dice que, pero uno del reino de Dios es mayor que él. Ahora ven ustedes cómo en el tiempo de la primera venida del Señor no comprendieron que Dios, cuando va a cumplir algo en medio del pueblo hebreo, cuando es algo grande, lo cumple en simplicidad. Ellos no entendieron que cuando Dios iba a cumplir esa promesa, la iba a cumplir en medio de la raza humana, como un ser humano más, como uno de los del pueblo, que padecía, sentía, lloraba. Miren allí llorando en la tumba de Lázaro, porque amaba a Lázaro. Él tenía sentimientos también. O sea, era un hombre que padecía, como dice Santiago, hablando de Elías, que él dice: un hombre sujeto a pasiones como la de los nuestros, como nosotros. O sea, era una persona común. Ahora, cuando él allí está hablando, vamos a ver esta parte aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vean ustedes que aún siendo un hombre sujeto a pasiones, a situaciones como las nuestras, Dios obró por medio de él todo lo que tenía que llevar a cabo en ese tiempo por medio de Elías. Ahora, cuando llegó Jesús en medio del pueblo hebreo, no se estaban dando cuenta que allí estaba la palabra encarnada para cumplir el programa del Mesías en medio del pueblo hebreo, lo cual correspondía para la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ellos tenían allí las escrituras que tenían en esos libros, la tenían cumplida en carne humana. No comprendían que estaba por abrirse una nueva dispensación, y la nueva dispensación estaría estableciéndose con nuevas cosas, nuevas directrices. Allí estaba ese Cordero perfecto, el cual en el Antiguo Testamento estaba representado en los corderos y machos cabríos que sacrificaban. Vean, allá estaba el Cordero perfecto que iba a llevar a cabo ese sacrificio perfecto por los pecados, lo cual esos tipos y figuras solamente los cubrían. Allí estaba el Cordero perfecto que los quitaría. Ahora, para ese cambio de dispensación, el doblar la esquina fue duro, fue difícil para Jesús. Siempre los cambios de dispensaciones son difíciles. Es difícil para el mensajero, dice el hermano Branham, porque la gente no entiende, no comprende
muchas veces lo que es un cambio de dispensación. Se sientan muy cómodos, se sienten muy cómodos donde están, y cuando Dios va a doblar la esquina, entonces, en vez de buscar las escrituras de lo que Él prometió, entonces lo combaten. Combaten el programa divino, combaten la obra divina, la obra de Dios por medio de ese mensajero, y se vuelven personas que están en contra de ese cumplimiento. Ahora, nuestro hermano William también nos habla de lo que iba a ser y de lo que es el séptimo sello en el mensaje Los misterios o el ministerio profético del día postrero, y nos habla de lo que el séptimo sello es en este tiempo, lo cual es paralelo a la primera venida del Señor. Y en el libro de citas, en la página 119, párrafo 1058, ahí nos habla de esto y nos dice: en este mensaje, luego leemos esa cita, nos dice en este mensaje el ministerio profético del día postrero, dice: vean, el misterio más grande que es el misterio del séptimo sello, es el misterio, vuelvo y lo leo, vean, el misterio más grande que es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Vean cómo dijo el precursor de la venida de Cristo que sería. Dijo que sería en simplicidad. Sería en simplicidad a tal grado que cuando comenzara ese séptimo sello, sería un secreto por completo. Como fue un secreto cuando se cumplió la primera venida de Cristo, naciendo en Belén de Judea, y luego de 29 años y medio fue que vino a sonar el misterio de la primera venida de Cristo. O sea, que el comienzo del séptimo sello puede durar un sinnúmero de años. Ahora miren ahí, nos dice que ese secreto, cuando se cumplió la primera venida de Cristo naciendo, o sea, fue desde su nacimiento en Belén de Judea, luego de 29 años y medio fue que vino a sonar el misterio de la primera venida de Cristo. Sigue diciendo, o sea, que el comienzo del séptimo sello puede durar un sinnúmero de años. Y ahora dice, aquí donde habíamos estado leyendo en la página 472 del libro de los sellos, donde él dijo, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, ahora, el misterio del tiempo del fin, cuando empiece. ¿Cuál es el misterio del tiempo del fin? El séptimo sello. Cuando empiece, pues, si nos está hablando que el misterio del séptimo sello en su primera venida fue en su nacimiento, pues el misterio de su segunda venida es en su nacimiento. Cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. En ese momento estábamos en el 1963, él estaba hablando allí, estaba hablando en el 1963, o sea, que no había comenzado el séptimo sello. No había nacido el séptimo sello. Para hablarlo más claro. Porque si dice que cuando empiece, es porque no ha comenzado. Cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. Ahora, ¿qué fue lo que nos habló él? Y nos dijo en esa cita que citamos de la página 119, en donde
Nos dice el hermano Branham, párrafo 10:58, tal vez estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Pero yo creo que estamos tan cerca que no moriría de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. Ahora, esto fue en diciembre 29 del 63, ese mismo año que abrió los sellos. Y vean, allí en los sellos nos está diciendo que cuando empiece ese sello, o sea, ese séptimo sello, sería algo completamente secreto. Y acá, en diciembre de ese año, nos está diciendo que él no moriría de viejo hasta que él esté aquí. O sea que ya tenemos dos lugares donde él está apuntando, señalando que ese ministerio, ese instrumento, estaría por nacer más adelante. O sea, llegaría un momento en donde ese séptimo sello nacería como nació en su primera venida. Y eso es lo que a muchos ministros y hermanos creyentes del hermano Branham y del hermano William no entienden, no comprenden que el séptimo sello, la segunda venida del Señor, Dios lo ocultó tanto que aquellos que lo están esperando son los únicos que verían y recibirían esa promesa. Les sería mostrada esa promesa, ese cumplimiento, siendo revelado, siendo mostrado que Él es ese cumplimiento, porque el Mesías se presentaría Él mismo, pero solamente aquellos que lo están esperando, aquellos que estaban esperando esa promesa, son los que lo verían, lo entenderían, comprenderían ese misterio. Los demás tropezarían, como le dijo el ángel a Juan. Mira, Juan, no escribas esto, déjalo pasar, porque van a tropezar con eso. ¿Quién va a tropezar? ¿O quién hubiese tropezado con el ministerio del hermano Branham? ¿O con el ministerio de nuestro hermano William Soto Santiago? Miren, cada vez que él decía, vigilen, porque será tan sencillo que si no vigilamos, nos pasará por alto. Y uno podrá decir, pero ¿cómo nos va a pasar por alto el hermano William? O el hermano Branham. ¿Cómo puede ese ministerio que estuvo en cada uno de ellos, el escogido que ya lo ha recibido, que ha recibido su mensaje, le vaya a pasar por alto si ya nosotros hemos creído en él, en el hermano Branham y en el hermano William? ¿Cómo puede pasar por alto algo así? Ahora vean ustedes algo muy importante. Cuando uno coloca las piezas en su lugar y arma ese rompecabezas y coloca, vamos a decir, en el tiempo de Jesús, coloca a Juan el Bautista en el lugar correspondiente, coloca al arcángel Gabriel en el lugar correspondiente y coloca a Jesús en el lugar correspondiente. Usted puede armar ese cuadro y puede ver cómo fue la primera venida del Señor. Pero recuerden, ya eso fue historia y ya eso, hasta el incrédulo ya lo ve porque ya eso fue cumplido. Ya eso es historia. Pero cuando ahora usted ve que ha llegado el tiempo para que los juicios divinos caigan sobre la tierra y Dios tiene que estar llevando a cabo antes de los juicios divinos un programa, una obra, que son escrituras que fueron profetizadas, que estaría Dios llevando a cabo en medio de la iglesia como un lugar que fue mostrado al reverendo William Branham, una gran carpa catedral de la cual hemos trabajado y está hecha. Y también él habló de que hay una enseñanza bajo carpa que le daría la fe de rapto a los escogidos, a la iglesia novia, y que hay un llamado a subir a una edad más alta, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por esa puerta, y que hay un llamado a los 144,000 que son sellados antes de comenzar la gran tribulación,
cuando usted logra colocar los personajes en su sitio, por ejemplo, no va a tomar a Gabriel y lo va a colocar en la posición de Jesús, o a Jesús colocarlo en la posición de Gabriel, el que trajo las buenas nuevas. Lo estoy llamando por los nombres para que sepamos de qué estamos hablando. O a Juan el Bautista no lo vamos a colocar en la parte de Jesús, y a Jesús en la parte de Juan el Bautista, porque tendría una melcocha, un enredo, que no se daría cuenta a la persona de el cumplimiento de lo que Dios está llevando a cabo. Le pasaría por encima porque está colocando los personajes en lugares mal colocados, lugares que no les corresponden. Y dirán, pero ¿cómo va a decir ahora que no están colocando? Yo no estoy colocando esos personajes en el lugar correcto. Bueno, porque si no estás recibiendo lo que Dios prometió, pues entonces tienes algo mal. Algo está atravesado que no te cuadra. Y ahí es que se enredan y más bien entonces se ponen en contra, se tornan en contra y empiezan a blasfemar, a mofarse, a criticar y se vuelven enemigos del programa divino, aún ellos sin darse cuenta. Pero vean que luego que el espíritu del diablo dejó a Judas, luego se dio cuenta lo que hizo, pero no fue hallado, no halló misericordia, y vean que al final no fue contado eso que él sintió de ese arrepentimiento. O sea, que por más que vengan arrepentidos, hay un momento en que ya se ha cruzado la línea y no hay regreso atrás, por más arrepentido que venga. Por lo tanto, lo que aquí nos dice en este párrafo que estamos leyendo de la página 119, párrafo 1058, que él dice, tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que no moriría de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. O sea que tendría unos 65 años cuando nació en el 74 ese instrumento. Ve, a menos que sea disparado o asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto. La edad avanzada solamente no me matará hasta que él venga. Si es hasta que él venga, es porque no había llegado todavía. No estaba todavía allí el ministerio que estaría Dios operando, el ministerio mesiánico en ese instrumento. No estaba todavía en la tierra el séptimo sello. No estaba todavía en la tierra el ángel que era diferente a los demás. Ahora, a menos que sea disparado, asesinado, alguna otra cosa, de algún modo muerto, la edad avanzada solamente no me matará hasta que él venga. Y yo creo eso, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. ¿Por qué él dice tal vez yo no lo haré? Porque él, vean, partió luego en el 65 de un accidente y no estuvo presente, pero él dice, pero este mensaje, sí, es el mensaje, es la plataforma, que es lo que él dice ahora, porque así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, así el mensaje, ¿ven? Así es el mensaje para precursar la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será, el mensaje continuará. Ahora vean lo que sigue diciendo nuestro hermano William aquí. Y cómo podía ser que se estuviera viviendo en el tiempo de la apertura del séptimo sello, ya allá en aquel tiempo, y que él no lo conociera, y que él no pudiera dar a conocer el misterio del séptimo sello, y que él no pudiera dar a conocer el misterio del séptimo sello, porque para conocer el misterio del séptimo sello y el cumplimiento del misterio del séptimo sello, así como para conocer el misterio y cumplimiento de la primera venida de Cristo, tenían que conocer el velo de carne donde se estaba cumpliendo la primera venida de Cristo. Tenía que estar en el nacimiento de Cristo allí.
y ver el nacimiento de ese velo de carne, donde se cumpliría la primera venida de Cristo. Allí estaba ya el instrumento y estaba ya cumpliéndose. Estaba en proceso, porque la venida de Cristo, vean ustedes, tenía un proceso de 33 años. Y ahora, para poder conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, hay que conocer el misterio del velo de carne, en donde Cristo en Espíritu Santo estará manifestado. Y para eso hay que conocer tanto el nacimiento del velo de carne como el nuevo nacimiento del instrumento del Señor Jesucristo. Ahora vean que para el año 2000, vean, algo ocurrió, lo cual ya esa fecha la conocemos, y luego el 2002, vean, teniendo unos 28 años, cerca de 29, si contamos los 9 meses en el vientre, ya casi 28 años o 29 años por ahí, entre 28 años y medio y 29 años y medio, ya ahí comenzó algo grande en el programa divino. Ahora sigue diciendo, y con el nacimiento en el reino de Dios, del instrumento en donde Él estará manifestado en el día postrero, comienza el misterio del séptimo sello a manifestarse en medio de la iglesia. En medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque por medio del nuevo nacimiento, cada persona entra al reino de Dios y entra al cuerpo místico del Señor Jesucristo, nace en el reino de Dios, y así es manifestado en el reino de Dios. Por lo tanto, en el nuevo nacimiento, ahí comienza el séptimo sello a ser abierto en cuanto a su cumplimiento, a moverse, a cumplirse, pero completamente es un secreto en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y tienen que transcurrir un sinnúmero de años hasta que tenga su ministerio y hasta que llegue a la parte culminante y se cumpla en toda su plenitud, la parte culminante del séptimo sello, hasta que llegue al final del séptimo sello. Pero el comienzo es completamente un secreto, que después es abierto para los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, vimos el nacimiento de Jesús en su primera venida, el nacimiento del séptimo sello en su primera venida. Isaías lo habló y lo leímos. Luego vimos el cumplimiento, el final del séptimo sello en su primera venida en Jesús, en la cruz del Calvario, lo cual Isaías lo habló. Pero vean cómo el hermano Branham en el libro de los sellos, ahí nos habla que el séptimo sello en su segunda venida es como un cohete que es lanzado al aire. Vean que comienza y hace una explosión, y él lo define como esos cohetes que lanzan en las fiestas patronales y fiestas que lanzan ese tipo de cohetes. Y luego, cuando explota, se ve el destello relampagueante y luego se desvanece, o sea, termina. Ahora vean que Apocalipsis nos habla del final de ese ministerio del séptimo sello en su segunda venida, lo cual dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 en adelante: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán,
y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Este es el terremoto de la resurrección. Sí, es el terremoto de la resurrección. Vean ustedes en dónde y cuándo es que ocurre este evento. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ahora vean que el hermano Branham nos habló que cuando la tierra comience con esas grandes sacudidas y los grandes terremotos, como fue en la primera venida del Señor, cuando los santos aparecieron con la resurrección de Jesús. Así dice que será en este tiempo final, con la resurrección de esos 2 olivos, de Moisés y Elías, en el instrumento en donde esos ministerios están siendo operados. Ahora hemos visto el comienzo y el final de la primera venida del Señor, y hemos visto el comienzo y el final de la segunda venida del Señor. Son los 2 eventos proféticos más importantes de este planeta Tierra, en el cual Dios ha cumplido la primera venida y está cumpliendo su segunda venida. Son los 2 eventos proféticos en los cuales marcan la historia, un antes y un después. Con el cumplimiento final de los 2 olivos de Apocalipsis 11, marcará en la historia de la humanidad un antes y un después. Y se dirá antes de esos ministerios y después de esos ministerios. O sea, tendrá la humanidad 2 partes claves importantes de un antes y un después. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición poder enviar estas palabras de saludo a todos los hermanos allá en Villahermosa, Tabasco, México, allá con nuestro hermano y amigo el reverendo Andrés Cruz Gallegos y todos los ministros allá, y también a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas, Internet, el satélite Ultersat 8 y todos los medios de comunicación. Que Dios les bendiga y les guarde, y conscientes de que no hay otra esperanza para la humanidad, y eso incluye la novia, la Virgen Fatua y el pueblo hebreo, los 144,000. Porque vean ustedes que para el resto del mundo no hay oportunidad, para los incrédulos. Pero conscientes de esa verdad, tanto para la novia como los 144,000 y las fatuas, esa es la única esperanza que en este tiempo final tienen para escapar de todos esos juicios que han de venir, y la novia, al recibir ese cumplimiento, estar en la cena de las bodas del Cordero, y los 144,000 y las fatuas, aunque tendrán que pasar por la gran tribulación, hay ciertos juicios divinos que no los van a tocar. Dios los guardará, y más bien morirán, porque los matará la bestia, los matará, y Dios no permitirá que pasen por esos juicios tan terribles que será enviado a este planeta Tierra. Serán permitidos por Dios, porque la ira de Dios estará sobre la raza humana, porque había llegado ya para ese tiempo el día ardiente como un horno. Ahora ven ustedes que para los 144,000 y las fatuas, esperamos y si deseamos y pedimos a Dios que Dios los guarde en ese tiempo y no reciban todo ese tormento tan terrible que será en la gran tribulación manifestado sobre los seres humanos, que sean muertos, perseguidos y matados rápido, para que así no reciban
todos esos juicios. Yo deseo y le pido a Dios que el primer año, antes de cumplirse 6 meses, y si Dios me permite que sea antes de los 30 días, que ya la gran tribulación comience, sean muertos, tanto los 144,000 como las fatuas. Pero ya eso hay un programa y hay que esperar que sea Dios el que decida cuánto tiempo estarán vivos en la gran tribulación. Pero mientras más rápido los persigan y sean muertos, mejor. Así que, y también recuerden, ahí está incluido también nuestros familiares, porque muchos de ellos no podrán recibir la fe de rapto y tendrán que pasar por la tribulación, lo cual también pedimos que para que no sufran, sino que sea rápido, y así luego del milenio los tendremos en la eternidad. Reclame a sus familiares, pídale a Dios por ellos, y si está en su programa que alguno de ellos reciba las coronas que han sido sueltas y que están ahí para ser colocadas sobre esas personas, apúrese y agarre esa promesa de la transformación y rapto para uno de sus amados. Dios sabe cuántos son, no va a ser ni uno más ni uno menos, pero de que hay personas que han soltado sus coronas, claro que sí, porque Él lo habló en Apocalipsis, retén tu corona, es porque se iba a llegar el tiempo en que muchos iban a llegar hasta este tiempo final, y aunque hayan tenido una trayectoria larga, iban a tropezar con el velo de carne, con el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Y esas coronas no se quedarán sin una persona, un ser humano, para ser colocada. Así que así pasó con la de Judas. Una corona como la de Judas era la del apóstol Pablo, un hombre como él, que cualquiera dirá era el menos que se merecía una corona como esa, un perseguidor de la iglesia del Señor en aquel tiempo. Pero para Dios, vean, estaba ya en su programa, ya era elección divina, que Pablo iba a ser el mensajero de la primera edad. Así que tanto coronas de hermanos, de personas creyentes del mensaje que las han soltado, como coronas de ministros también serán colocadas sobre personas que aman el programa divino, que ni siquiera habían escuchado del hermano Branham y ni siquiera tampoco han escuchado del hermano William, y por medio de un familiar, aún de un amigo, dice, pero si esto yo lo creo, si esto es lo que Dios había prometido, pero entonces ese señor o ese predicador, William Branham, es el precursor. Yo no lo había oído antes, no había oído de él, pero ahora por medio del cumplimiento de este mensajero que Dios ha enviado, trayendo la precursando que iba a venir un Mesías, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, y cuando ha aparecido, ahora estoy viendo y entendiendo quién es el hermano Branham, quién es el hermano William, porque ya entonces lo hablan como una persona que lo conoce. Antes decía, este señor, el ministro reverendo William Branham, o el señor William Soto Santiago, no lo conocía, pero cuando ya reciben la revelación dice, oye, pero no sabíamos que era el hermano Branham, y ya habla como nosotros, ya es familia, ya la forma en que habla es como nosotros. Vean, y reciben por elección divina, predestinación, esa corona que alguien soltó. Así que retengan su corona, no dejes que nadie te la quite, porque ha sido escogido por Dios, elegido de Dios para retenerla. Judas no había sido elegido por Dios para retenerla. Él la soltó, pero era que le tocaba a otro. No se perdió esa corona, más bien era que la tenía allí, porque eso estaba mostrando que en este tiempo final habrían unos Judas que se irían, darían la espalda al mensajero, al cumplimiento de la venida del Mesías, y soltarían esa corona. Bueno, ahí habría que entrar por otra línea ahí, de la cual Dios nos ha estado hablando, y de la cual en este tiempo
Él nos había dicho en un mensaje que iban a haber sorpresas al final. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y podemos aquí en esta pequeña plática colocarle como tema el comienzo y el final del séptimo sello. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.